Hola, mi nombre es Karin Nansen, soy de Redes Amigos de la Tierra y hoy vamos a estar conversando sobre la soberanía alimentaria, que es un principio fundamental para garantizar el derecho a la alimentación de nuestros pueblos, pero también para defender el derecho de quienes producen alimentos a continuar produciendo alimentos sanos y en condiciones de vida digna. Este es un principio político que propuso la Vía Campesina hace muchos años, ya en el año 1996, y lo que plantea la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas y sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos en base a la producción campesina y familiar o a la producción a nivel urbano, y reconociendo también el papel fundamental de las mujeres en la producción de alimentos. La soberanía alimentaria, por lo tanto, exige el derecho a la tierra, a las semillas, al agua, como condición necesaria para la producción de alimentos, pero también garantiza los derechos de las personas, de quienes producen y consumen alimentos, y se trata de establecer un diálogo muy cercano y comprometido entre la clase trabajadora del campo y de la ciudad. Quienes producen alimentos en el campo, acercándose a quienes consumen los alimentos en la ciudad mediante nuevas relaciones de distribución y consumo, y también nuevas relaciones de producción. La soberanía alimentaria implica necesariamente el reconocimiento de los derechos de quienes trabajan en el campo, y también el reconocimiento de los derechos de quienes consumen alimentos a conseguir, a acceder a alimentos sanos y a precios justos, accesibles. Entonces, este diálogo entre campo y ciudad es sumamente importante para la soberanía alimentaria. Este concepto, este principio tan importante, como decíamos, es planteado por la Vía Campesina, que es un movimiento a nivel internacional, pero a él se han sumado otros movimientos también internacionales, como la Marcha Mundial de las Mujeres, la pesca artesanal organizada, también se han sumado pueblos indígenas, pueblos transhumantes, organizaciones por la justicia ambiental como Amigos de la Tierra Internacional. Son muchas, muchas las organizaciones que hoy comparten este principio de la soberanía alimentaria. Y un elemento clave desde nuestro punto de vista es que la soberanía alimentaria se construye desde un sujeto político colectivo, desde un sujeto político popular. Quienes protagonizan los sistemas de producción de alimentos, quienes garantizan la alimentación hoy a nivel mundial, lo hacen con muy pocos recursos, tanto en términos de acceso a tierras, agua, herramientas, medios de producción, como con muy pocos recursos económicos. Pero asimismo continúan abasteciendo alimentos para la población mundial. Se dice que aproximadamente el 70% de los alimentos a nivel mundial son producidos por la producción campesina, familiar, indígena, también por las huertas urbanas. Entonces, por eso la defensa de estos sistemas diversificados, ecológicos, que por un lado nos garantizan una alimentación sana, pero también permiten cuidar del ambiente en general y garantizar otros derechos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando cómo se cuida la biodiversidad, cómo se cuida el agua, pero también cómo se logra mitigar, ¿no es cierto?, el cambio climático, y cómo se logra disminuir el uso de insumos externos. Y definitivamente significa también prescindir de todo tipo de insumos contaminantes como los agrotóxicos. Entonces la soberanía alimentaria es una propuesta integral, una propuesta colectiva desde los movimientos sociales, integral, que ha sido acogida por muchos gobiernos a nivel mundial, no tantos como quisiéramos, pero que crecientemente se va incorporando, ¿no es cierto?, como el marco político, conceptual
de las apuestas a la transformación de los sistemas alimentarios. La necesidad de transformar los sistemas alimentarios queda cada vez más clara, por razones de salud, pero también por la pérdida de biodiversidad que está teniendo lugar a nivel mundial, y por la crisis climática. Asimismo, también por la crisis del agua. Entonces, esta transformación de alguna manera nos permite dar respuesta a las crisis sistémicas estructurales que enfrenta nuestro planeta y la población mundial, que enfrentan nuestros pueblos. La soberanía alimentaria, por un lado, parte de la necesidad de organizarnos cada vez más. Como decíamos, esta relación entre campo y ciudad, estas nuevas relaciones sociales, estas nuevas formas de producir, de distribuir y de consumir, significan que se requiere mucha organización en la base. La organización es fundamental para la construcción, un pilar fundamental para la construcción de la soberanía alimentaria. Pero también se requieren políticas públicas adecuadas, y de eso después nos va a hablar la compañera Isabel, porque se requieren políticas públicas tanto para promover, por ejemplo, los mercados locales, los mercados de cercanía, políticas públicas de acceso a tierras, ¿no? De garantizar el derecho a la tierra, políticas públicas que tengan que ver con el acceso a los medios de producción, políticas públicas que fomenten la producción y reproducción, multiplicación, rescate de semillas locales, nativas, políticas públicas que nos permitan fomentar las compras gubernamentales, las compras estatales a la producción campesina y familiar, etcétera. Son muchas las políticas públicas que se necesitan para promover este principio y este marco político de la soberanía alimentaria. Por otro lado, un elemento que nos parece trascendental es que la soberanía alimentaria concibe la importancia de la tierra, pero también del territorio. Porque desde la perspectiva de la soberanía alimentaria no podemos partir de una visión reduccionista que transforma la naturaleza en recursos naturales a ser explotados, o que transforma la naturaleza en mercancías a ser comercializadas en un mercado. La soberanía alimentaria concibe el territorio como un espacio socialmente construido, como un espacio natural también, en donde se desarrolla este proceso de coevolución entre los seres humanos y la naturaleza. Los seres humanos van transformando la naturaleza en esa interacción con la naturaleza, pero en el marco de la soberanía alimentaria, de la agroecología, lo hacen desde una relación más armónica con la naturaleza, de una relación de reciprocidad con la naturaleza. Por eso es tan importante conocer en profundidad las características del territorio, conocer en profundidad los ciclos naturales, conocer la complejidad, ¿no? de la naturaleza, de las distintas funciones de los ecosistemas y demás. Y es evitar claramente esa visión reduccionista. Esa concepción del territorio también nos habla de un territorio que es fundamental para la sustentabilidad de la vida. Un territorio en el que se desarrollan relaciones humanas, donde se desarrolla la cultura, donde se desarrolla la política, donde se desarrollan muchas luchas de resistencia, y un territorio donde los seres humanos construyen entonces nuevos sistemas que nos permitan transformar radicalmente los sistemas de producción y consumo. Entonces, esa complejidad del territorio es sumamente importante para la soberanía alimentaria. Y por último, un elemento muy importante para la soberanía alimentaria es ese diálogo de saberes, es esta idea de que tenemos que disputar el control que hoy ejercen sobre la ciencia y la tecnología las grandes empresas transnacionales que han privatizado crecientemente el conocimiento, que han privatizado nuestras semillas, que han privatizado los conocimientos asociados, y que cada vez más pretenden mercantilizar la naturaleza a través de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Nuevas tecnologías como las que se promueven desde esa perspectiva de digitalización de la agricultura, sobre lo que podemos hablar otro día, nuevas tecnologías que se basan en megadatos, ¿no es cierto? Y en esa creciente transformación de actividades humanas con un fuerte vínculo con la naturaleza,
en actividades que desarrollan en forma hegemónica las grandes empresas transnacionales y que monopolizan cada vez más la producción de alimentos, pero también la comercialización de alimentos y la distribución de alimentos. Entonces, esta idea del diálogo de saberes es fundamental porque los pueblos han acumulado a lo largo de los siglos, de los milenios, han acumulado saberes en la producción agropecuaria que son fundamentales para mantener estos sistemas de producción diversificados, complejos, ¿no es cierto? Y en esa relación más armónica con la naturaleza. Esos saberes muchas veces están en manos de las mujeres, que aunque no se reconoce, ¿no es cierto?, las mujeres tienen un papel fundamental en la producción de alimentos, muchas veces no se las reconoce como trabajadoras, sino que se asigna solamente un papel en el ámbito doméstico, pero la realidad es que las mujeres sostienen los sistemas alimentarios en todo el mundo y lo hacen con conocimientos acumulados que son sumamente importantes para seguir produciendo, y más aún en condiciones cada vez más difíciles, ¿no? A nivel mundial, y ese conocimiento está en manos de las mujeres, el conocimiento sobre las semillas, sobre las plantas medicinales, es todo un conocimiento que contribuye a esta forma de concebir los sistemas alimentarios. Y también, por supuesto, contribuye a enfrentar esas crisis sistémicas de las que hablábamos. Para la soberanía alimentaria es fundamental revertir la división sexual del trabajo, que es esta división, ¿no es cierto?, entre esta dicotomía entre producción y reproducción de la vida, ¿no? La soberanía alimentaria entiende que es tan importante la producción como la reproducción de la vida, y por lo tanto el trabajo de cuidados es fundamental para nuestras sociedades, debe ser reconocido como tal, y por lo tanto es responsabilidad del Estado y de nuestras sociedades compartir ese trabajo de cuidados, compartir el cuidado para la vida, y no puede recaer solo sobre los hombros de las mujeres como acontece hoy en día. Entonces, esto es un poco el planteo de lo que la soberanía alimentaria nos propone, un proyecto político claramente, un proyecto político de los pueblos, para los pueblos, y que se sigue construyendo en ese diálogo con la política pública y con la esfera política, que también consideramos fundamental. Y por supuesto con la esfera económica, y ahí importantísimo decir que no puede haber soberanía alimentaria si no hay justicia económica, si no hay justicia social, si no hay justicia ambiental. Entonces esas luchas van muy de la mano. También incorpora muchos de los principios de la economía feminista, de la importancia de la autonomía económica de las mujeres, y así es como vamos construyendo esa soberanía alimentaria en diálogos entre distintos movimientos, integrando las distintas perspectivas de los movimientos. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Karin. Bueno, mi nombre es María Isabel Andreoni, soy la directora de Montevideo Rural, y bueno, con esta excelente presentación, yo me voy a referir dentro del marco de soberanía alimentaria a definir un poquito más el concepto de agroecología como un... Bien, bueno, mi nombre es María Isabel Andreoni, soy directora de Montevideo Rural, y frente a este marco conceptual tan bien detallado, yo voy a referirme o voy a profundizar un poquito sobre el concepto de agroecología como un concepto de una propuesta sistémica que viene a disputarle al sistema dominante sus valores, sus principios, sus prácticas y por lo tanto su ética y sus instituciones. Es una propuesta que tiene una fuerte acción social colectiva, que apunta a un concepto de agricultura socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente apropiada. El proceso de construcción agroecológico pasa por distintos cambios en este sistema de producción dominante. Pasa por un cambio en lo productivo,
con una base de la agricultura ecológica, pasa por un cambio socioeconómico mediante una agricultura participativa, con un control de todo el proceso económico, es decir, desde la producción y apropiación del valor generado por la producción, desde la circulación del alimento y también toma en cuenta el consumo. Es decir, que como propuesta sistémica abarca todo el proceso económico, es decir, producción, apropiación, circulación, distribución y el consumo. No podemos plantearnos el trabajar desde ninguna política pública o desde ningún accionar solamente en algunos de estos procesos del proceso económico, ninguno de estos, sino que tenemos que tomar el proceso económico completo, porque como propuesta sistémica así debemos incorporarlo y analizarlo. Y también propone una transformación sociocultural y una transformación que no es solamente política, es una transformación profundamente ideológica, porque pone en discusión la relación que tenemos como bien lo decía Karen recién, la relación que tenemos como parte de esta naturaleza, como en una concepción biocéntrica, como parte de este sistema, nos pone en diálogo con la naturaleza, nos pone en diálogo en las relaciones entre los seres humanos también, en la relación y la construcción de ese colectivo y del sujeto colectivo como algo, como una columna vertebral importantísima, porque los valores y los principios establecidos por la agroecología no son los valores y los principios que dominan en el sistema capitalista. Su objetivo o su camino no es hacia la producción y acumulación de capital, sino que camina hacia la construcción y la reproducción de la vida. Por lo tanto, sus valores, la relación entre los seres humanos es fundamental cuando estamos hablando de agroecología, que muchas veces se le asigna solamente un papel de práctica agronómica, y no es una práctica agronómica, sino que es una propuesta sistémica. ¿Cómo nos plantamos nosotros o cómo hablamos de cómo se construye entonces bajo este concepto una política pública? ¿Desde dónde y cómo construimos esa política pública? La política pública tiene que nacer de lo que hoy recién Karen planteaba, que es desde los territorios. La construcción de la política pública es el encuentro de las distintas visiones, es el encuentro de los distintos saberes que deben conjugarse en una acción política, que deben conjugarse en un accionar que lleva a caminar hacia una transformación. Entonces, esa política pública tiene que intervenir en todos los procesos del sistema económico, en la producción, en la distribución, en la circulación y en el consumo, pero también tiene que intervenir en la microeconomía, es decir, aquella que es la que hacemos todos los días, la que hace el productor, la que hacemos nosotros en nuestro accionar, también en la meso, quiere decir que nosotros debemos desde la política pública trabajar para conectar esos colectivos que vienen trabajando para generar las redes de conexión y de trabajo, para generar esa mesoeconomía que va a mantener otro sistema con otros valores. Pero también tiene que apuntar a trabajar hacia la macroeconomía, hacia las grandes transformaciones. Son pasos, son momentos, pero no podemos dejar de pensar que solamente el accionar va a ser en esa actividad o en esa unidad de producción o en esa cooperativa, sino que tenemos que estar pensando en que debemos intervenir también en el proceso, en la construcción de un proceso de redes y de interrelación
entre las distintas unidades de producción. Debe generar cambios en la organización institucional. Sin cambios institucionales no existen cambios sistémicos. Cada sistema construye las instituciones que lo sostienen. Por lo tanto, bajo el concepto de la agroecología, bajo el concepto de la soberanía alimentaria, las instituciones capitalistas no son totalmente adecuadas para poder sostener este concepto sistémico. Por lo tanto, también debemos apuntar a la construcción de otras instituciones. Deben ser innovadoras, pero innovadoras ¿en qué sentido? ¿Qué hablamos de la agroecología cuando decimos innovar? Cuando decimos tecnología. La tecnología concebida como una construcción social. Las tecnologías son construcciones sociales como las sociedades son construcciones tecnológicas. Entonces no son deterministas, se construyen desde los territorios, desde las necesidades concretas, desde aquellas necesidades que nosotros tengamos para poder lograr avanzar en procesos de construcción territorial y en procesos que lleven a la dignificación de la vida. La innovación no significa la introducción de tecnologías que son estrictamente ideológicas. Por lo tanto, la construcción de esas tecnologías partirá de la construcción de los colectivos, de los territorios, que responderán a los saberes y a la conjunción de este encuentro de los saberes. Deben además tomar en cuenta el acceso a la tierra, la defensa y el incentivo a la biodiversidad, la disminución de los daños ambientales, la soberanía territorial, la soberanía energética, la soberanía alimentaria y nutricional, el acceso a los alimentos sin riesgos en cantidad y calidad. Pero además deben de tener algo que es fundamental. Nosotros no podemos construir una política pública si no pensamos desde el órgano público que se esté construyendo que hay que darle un presupuesto, ¿tá? Porque lamentablemente sin presupuesto no existe ningún accionar que se pueda llevar adelante desde ningún gobierno. Pero quiero dejar bien claro de que el concepto, y es lo que quiero remarcar, el concepto de construcción de una política pública es un concepto colectivo, de encuentro de saberes y profundamente territorial. No, la política pública tiene como rumbo la justicia social, pero no es universal. Lo único universal que tiene esa política es la justicia social, pero después tiene que ser territorial, tiene que responder a las necesidades y a los planteos y las construcciones desde los territorios. Este concepto me parece que es el concepto más importante, que Karen bien lo establecía, la construcción de ese territorio que es vida, es construcción de vida, es permanente movimiento y permanente construcción, y que no es transferible muchas veces de un territorio al otro, porque cada territorio tiene su identidad, tiene su forma, tiene su manera, y eso es lo que nosotros debemos respetar en estos procesos de construcción territoriales. La riqueza de la construcción del territorio, el construir lo distinto a través de lo diverso. Así que bueno, yo cerraría grabándonos lo del sujeto, la construcción, que son todos procesos colectivos, la construcción del territorio, la elaboración de las políticas desde esos territorios y el pensar que innovar y tecnología significa construcción colectiva y construcción social.